Consideraciones respecto a la inversión, ¿sí? O sea, ya estuvimos hablando de demanda, estuvimos hablando de alternativas tecnológicas, estuvimos hablando de costos, pero no hablamos suficientemente de la inversión y encima es objeto del trabajo práctico número 2. En verdad, el mensaje que quiero dejar acá es que nosotros no necesariamente tenemos que estar preparados para evaluar todo lo competente a la inversión que requiere un proyecto. Es decir, es un proceso bastante complejo. Imagínense que cuando hablábamos de alternativas tecnológicas, si bien nosotros seleccionamos a partir de los datos que nos provee cada alternativa, en verdad, esos datos fueron obtenidos porque hubo un equipo técnico, un equipo de ingenieros que definieron el impacto de cada alternativa en los costos. Pero el proceso de inversión es aún más complejo. Imagínense la dificultad que se les presenta a ustedes en términos del trabajo práctico número 2 cuando lo conversemos y lo lancemos, porque tienen una idea de negocio, tienen un proyecto, pero supongo que no tendrán claridad, al menos inicialmente, en todo lo necesario que hay que incurrir previamente para lanzar el proyecto. Y desde la cosa más mínima a la cosa más macro hay que contemplarlo, porque si yo no contemplo adecuadamente la inversión, significa que todo aquello a lo cual me esforcé muchísimo en determinar para adelante los costos de operación, la estimación de la demanda, los ingresos que voy a recibir, se van a comparar contra una inversión que no está bien determinada. Y en definitiva, puedo dictaminar que el proyecto se haga porque tomé una base de comparación y errónea, digamos, ¿sí? Entonces es muy importante sustentar adecuadamente la inversión del proyecto. Y en ese proceso de inversión, sí debo proponer, si participo en una oficina técnica de proyecto y soy un economista, tengo que contener esa exigencia que yo le pido a los economistas que tengan esa visión 360, ¿no? Ese, de que vayan más allá de la cosa tangible, de la cosa que se ve evidente, y contemplen todas las condiciones de contexto que pueden quedar afectadas por la inversión que se realiza y que deben ser imputables al proyecto. Porque si decimos que deben ser imputables todos los costos que están presentes cuando sucede, cuando va en el escenario de que suceda el proyecto, también se van a tener que imputar todos los gastos asociados al escenario de lanzar el proyecto, en la inversión, por supuesto. Entonces, como primer definición para nosotros economistas, es mencionarle que la inversión es aquello tangible necesario para asegurar las operaciones del proyecto, aquello tangible, equipamiento, vehículos, edificios, oficinas, mobiliario, todo lo tangible, pero también todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Y esto es muy importante. Esto yo lo resaltaría en algún lugar de donde se encuentren con un marcador, porque hace al aspecto central de lo que tenemos que evaluar. Inversión son todos los activos necesarios para la operación del proyecto, pero también los gastos necesarios para la puesta en marcha. Imagínense que implemento un proyecto, estoy evaluando un proyecto en el cual se proyecta un área de fabricación, un área de venta. Contemplo todo lo necesario a
hasta la resma de papel, todo lo necesario a poner en marcha el proyecto, pero no contemplé los gastos del responsable de seguridad e higiene para obtener la habilitación. O no contemplé el proceso de habilitación. Si yo cometo ese error capital como evaluador de proyecto, lo que puede suceder es que subestimé un tiempo de entre 2 a 3 meses de no apertura del proyecto y de costos que no tuve en cuenta de los profesionales intervinientes ni los costos impositivos, por ejemplo, de la habilitación. Entonces estoy subvaluando la inversión. Significa que ante el mismo pronóstico de flujos de fondos futuros, voy a dictaminar que el proyecto se realice basado en una inversión menor. Está bien, uno podrá decir, quizás uno no lo toma en el marginalismo, digamos, inmediato, uno podría decir que si recomendó la inversión tiene unos cuantos grados de libertad para decir que lo recomienda, pero quizás el proyecto podría ser inviable porque no obtiene la habilitación definitiva, con lo cual no concretaría nunca los flujos de fondo futuro, entonces nunca pagaría la inversión. Ergo, me tengo que posicionar ante una oficina técnica de proyecto tratando de asegurar que se hizo un relevamiento exhaustivo de todos los componentes de la inversión. ¿Por qué? Si no, corro el riesgo de muchas veces quedar supeditado a un equipo técnico existente en la empresa que solo se enfoque en cuestiones tangibles como el equipamiento o la reforma edilicia que hay que hacer, que es lo común encontrar, que uno se enfoca en el equipamiento y todo lo que conlleva nacionalizar el equipamiento en el caso que su provisión sea externa, pero no se enfoca en aquellos aspectos sutiles que pueden provocar que el proyecto no se lance. Entonces, y también tengo que matar al preconcepto de inversión y gasto que estamos acostumbrados hasta esta materia, porque asociamos gasto a cualquier erogación de dinero que no implica la compra de algo tangible. Y la verdad es que nosotros a un gasto de certificaciones para empezar el proyecto lo vamos a llamar parte integrante de una inversión. Y es una inversión. Ejemplo también, algo más sencillo, tengo que abrir un local comercial y el valor de depósito no forma parte de la inversión porque lo considero un activo porque el dueño me lo va a devolver. Digamos, la verdad que es un error. En todo caso, tiene que formar parte de la inversión inicial y lo recuperaré al final del proyecto con la devolución del depósito que me realiza el dueño. Esas son las cosas en las cuales nos tenemos que trabajar reduciendo el error. ¿Y por qué lo digo así? Porque nosotros estamos trabajando en condiciones de incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que atender ese flanco, el de reducir la incertidumbre. Si encima yo descuido el flanco de los aspectos claros que se presentan en una inversión y que no dependen de la certidumbre, digamos, corro riesgo de que mi trabajo no sea profesional. Corro riesgo de que alguien tome una decisión de inversión guiado por mis directrices y tenga un quebranto económico o haya jugado todos sus fondos al proyecto porque yo le recomendé hacerlo
y no pueda ejecutarlo, y en verdad es casi como decirles, diseñé una casa y no tuve en cuenta los cimientos adecuados para que la casa resista ante un sismo, ¿sí? En el caso de la arquitectura, si me permiten la analogía. O sea, quiero tratar de dejarles el mensaje que si soy economista y me voy a dedicar a la evaluación técnica de proyectos, voy a tener que tener la responsabilidad de dictaminar si el proyecto conviene razonablemente con los supuestos utilizados realizarse o no. Entonces, no puedo pecar en descuidos en términos de el cálculo de la inversión necesaria. Y si tengo que golpear muchas puertas, si tengo que pedir un estudio de ingeniería previo para poder dictaminar, tendré que justificar a quienes tomen las decisiones que no se puede entregar un dictamen de evaluación de proyecto sin el estudio de prefactibilidad ingenieril previo. Máxime en cuestiones como proyectos que tienen impacto social o ambiental. Yo no podría descuidar consideraciones de impacto, ya vamos a dedicarle una clase entera a cuestiones de impacto ambiental. No podría recomendar ligeramente la ejecución de un proyecto de impacto ambiental sin un estudio de impacto ambiental. Pasó con las empresas de aeronáuticas que montaban su negocio basado en el aeropuerto de Palomar. ¿Cuántos años estuvieron parados esos proyectos hasta que se logró, mediante instrucción del juez, el permiso para operar desde Palomar? Empresas que venían bajo una oportunidad de mercado de low cost, que era una oportunidad con antecedentes positivos en el mundo, venían a radicarse a la Argentina, promovidas por un gobierno low cost friendly, porque no hubo otro gobierno que apoyó más a ese proyecto, y sin embargo, por cuestiones de impacto ambiental, estuvieron perdiendo operaciones, creo, por algo más de un año y medio desde aquellas empresas que estaban primeras con intenciones de instalarse en el Panamá. Ya no recuerdo, lo digo a modo ejemplificativo, no me tomen por certero lo que digo, pero fíjense en la evaluación del board de esas empresas, cómo un año y medio de parate de operación les habrá impactado un quebranto bastante importante en la evaluación del proyecto. Bueno, tengo que tomar muy en serio entonces el estudio de ingeniería. Sí, y nosotros no somos ingenieros. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es poner una pausa, solicitar o contemplar en las etapas de evaluación de proyectos que se incorpore recursos extras para contratar estudios de ingeniería. Entonces, ¿para qué es factible? ¿Desde dónde me tomo base, tomo fundamento, realizo supuestos como evaluador de proyectos sobre estudios de ingeniería? Tomo base allí porque me brindan datos acerca de recursos e insumos necesarios en la operación. Entonces, si me brindan esos datos, yo multiplico por un precio de provisión estándar de los competidores que se encuentran en el mercado y rápidamente tengo evaluados los costos del proyecto. Tomo datos respecto a cómo voy a operar, qué métodos de producción, cuál es la hora estándar, el minuto estándar de máquina, cómo van a ser la cantidad de empleados que se van a necesitar en la línea de producción, qué turnos rotativos voy a tener, qué descanso se va a tener que contemplar en la línea de producción. Todo es insumo para la evaluación económica. ¿Cuál es el tamaño de la inversión? En función de la decisión óptima de cuánto producir, también se va a decidir qué tamaño de línea de producción producir. A mí me gusta siempre llevarlo al terreno de lo industrial, por más que los proyectos de ustedes no tienen que ver con producción estrictamente, aunque sí de producción de servicios, pero no producción industrial, manufacturera, quiero decir. Me gusta llevarlo al terreno industrial porque me gusta llevarlos al ejemplo más complejo. Pero quiero dejar el sentido
de humildad y de precaución, de que nosotros no tenemos que decidir por el tamaño de la inversión. Tenemos que decidir basada en elementos que nos provee un estudio técnico. Entonces, lo único que tenemos que hacer es solicitar a tiempo un estudio técnico. Entonces, cuando alguien nos viene a contratar para evaluar un proyecto, yo les diría que cuando presenten sus propuestas de servicios técnicos, de asesoría para evaluar un proyecto, también contemplen los requisitos mínimos que ustedes necesitan para poder evaluar correctamente. Y parte de esos requisitos mínimos contemplen la subcontratación a otras personas para que les realicen los estudios o bien que su cliente les pida, les brinde los estudios que ustedes les mencionan como requisitos indispensables para que ustedes hagan la tarea. ¿Sí? Em, por supuesto que el estudio de ingeniería tiene que definir la tecnología. ¿Sí? Y a ello es lo que estamos jugando, por ejemplo, con el grupo de la asesoría pymes relacionada con la optimización de compras o costos. Bueno, ya veremos cómo siguió migrando eso. Cuando les mencionaba que era clave establecer qué tecnologías iban a utilizar, porque si no podían incorporar cargos de licenciamiento a los honorarios que le iban a brindar a sus clientes. Entonces, apoyados en otros o apoyados en la experiencia de ustedes mismos, iban a tener que definir qué tecnología se incorporaba al proyecto de ustedes. Porque quizás tenían que adquirirla en el momento de la inversión. Porque si no, el día 1 de la operación no iban a contar con la tecnología necesaria para poder proveer el servicio. Digo, a ello es lo que me atengo cuando defino inversión. ¿Sí? Bien. Por supuesto, inversión y proceso productivo van de la mano. Yo no podría evaluar un proyecto sin conocer el proceso productivo. Por más que no sea ingeniero industrial, tengo conocimiento de organización de la producción y puedo reconocer bastante bien que las diferentes formas de producir, los diferentes métodos de producir, las diferentes metodologías y tecnologías de gestión y aquellas tecnologías asociadas a eh, las productivas impactan en los costos del proyecto. Entonces no puedo desconocer eso. Como no lo desconozco, tengo que resolverlo. Si no tengo los conocimientos, tengo que subcontratarlos o solicitar a quien me está solicitando el estudio de evaluación del proyecto que incorpore estudios técnicos específicos. Saben ustedes que muchas veces, por ejemplo, impactos como el trabajo en una norma o el trabajo en un layout mejora sustancialmente la productividad del equipo. Entonces yo tengo que establecer bajo qué condiciones de productividad estoy calculando los costos. Y si esas normas o esos estudios de layout no se hacen previamente a la inversión, quizás se hacen durante el proceso de ejecución del proyecto. Y ya vamos a ver que una nueva inversión que sea atinente a modificar las condiciones del proyecto tiene que ser contemplada nuevamente. Por más que se ocurra en el año 2, 3, 4, y yo tengo un proyecto de 5 a 10 años, voy a tener que proyectar la reinversión en el proyecto como parte de una salida de fondos en el año que se produzca. ¿Voy muy rápido? ¿Me siguen con estos conceptos? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Cualquier cosa, paren y hacemos un debate relacionado a esto. Entonces, ¿cómo me posiciono hoy sobre el impacto que tiene la inversión en el proyecto? Primero, evalúo alternativas tecnológicas y razonablemente decido por una de ellas, con criterios de
económicos, con criterios económicos decido, pero basado en estudios técnicos. Una vez que decido la alternativa tecnológica, verifico el cronograma de desembolsos. No toda inversión se realiza en un día. Digo, hay inversiones que duran meses y años. La construcción de un hotel de lujo puede durar entre 3 y 4 años. Entonces yo tengo que tener, o no sé, digo, 2 o 3 años, no importa el ejemplo, pero digo, sí, en definitiva, tengo que tener un cronograma de desembolsos, los cuales los voy a contemplar antes de empezar a abrir las puertas y cobrar el primer peso marginal que ingresa al proyecto como positivo. Entonces, cuidado con no establecer un cronograma de inversiones, ¿sí? Es simplificador en estas clases hacer un ejercicio en Excel donde ponemos columna 0, una única vez, un dato. Es ejemplificador. Pero en la vida diaria, el proceso es mucho más complejo que un dato puntual un día determinado del año 0. Tengo que contemplar o hacerme la pregunta como evaluador obligado es si durante el proyecto, durante todo el plazo de vida del proyecto, es necesario hacer reinversiones. Es decir, bajo los escenarios de producción que me dejaron los ingenieros, ¿va a ser necesario el reemplazo de un equipamiento antes de que el proyecto finalice? ¿Es necesario contratar el service de oficial de la empresa que me proveyó la máquina para que haga una recalibración, un ajuste, un mantenimiento? Bueno, incorporaré esa inversión adicional en el plazo que corresponda en el medio del flujo de fondos, si tiene que corresponder. No me ataño a poner inversión al inicio, flujo de fondos futuro y hacer la evaluación económica. Tengo que reflejar la realidad lo más certera posible. Y finalmente me pregunto, que es foco hoy de esta segunda parte, me pregunto, y por favor me tengo que hacer la pregunta como economista, es si al final del proyecto queda inversiones con un valor que pueden ser recuperables para los inversores. ¿Sí? Me tengo que hacer la pregunta. Y esto se lo hace cualquier inversor. Es decir, si yo pongo mi dinero hoy en este proyecto y los flujos de fondo no se comportan como me está diciendo el equipo que lo evaluó, ¿cómo quedo al final del proyecto? Con el valor de los bienes que quedan para liquidar. Es una pregunta que la tengo que contemplar. Si no la contemplo encima, lo que provoca es que un flujo de fondos positivo al final del proyecto no lo tuve en cuenta y no me ayuda a recuperar la inversión inicial porque no lo tengo en cuenta. Entonces quizás puedo recomendar que no se haga el proyecto porque no tuve en cuenta que al final había un sustancial valor residual de las inversiones que podría recuperar del proyecto. Ejemplo más concreto terrenal. Compro un auto, compro un auto con los fines de inversor, no con los fines de consumidor para disfrutarlo yo. Compro y el primer día arreglo con una persona a la cual la contrato con toda la normativa cumplida, ¿sí? La contrato para que sea chofer del auto y ofrezca servicios de viajes a personas, ¿sí? Yo lo contrato en el día 1 y razonablemente tengo información de mercado que estos proyectos deben ser evaluados al término de 3 años, porque la información me demuestra que
es un ciclo de vida muy corto, porque tanto porque el auto ya, supóngase que voy a un servicio de lujo, donde mis competidores ponen en el mercado autos de no menos de 3 años de antigüedad. Entonces, ya sé que me voy a dedicar a ese mercado, ya sé que ahí hay un nicho de mercado, compro un auto de lujo, pero en verdad el auto en el año 3, al finalizar el proyecto, supónganse que yo no contemplé el valor de recupero. Entonces estoy castigando al proyecto porque los flujos que obtenga en el año 1, 2 y 3 me tienen que pagar con creces la inversión inicial. Eso está bien si yo lo hago consciente, como una prueba ácida. A mí me gusta mucho hablar de la prueba ácida, es un concepto. Prueba ácida se aplica en finanzas para, eh, para evaluar el stock, digamos, y hacer una prueba ácida sobre liquidez sin considerar stocks. A mí, eso, digo, si yo no contemplo el valor de rezago, tengo que estar consciente que es adrede para evaluar en forma simulada y con un análisis de sensibilidad que también vamos a ver al final, lo hago para que el proyecto se repague únicamente con la operación. Pero en verdad, si alguien les pide precisión, inclusive les preguntara, bueno, en términos económicos, ¿cuánto impactaría hoy en mi patrimonio si yo el auto, en vez de dejármelo para mí y disfrutarlo yo, lo pongo a invertir? Algo que mucho vamos a hablar en la clase especial que le vamos a dar de finanzas personales, de cómo desarrollar el cuadrante de inversor en un instante. Entonces, si alguien les pide precisión, en verdad sería un error no contemplar el valor de rezago, el valor de desecho, porque ese auto, por más que haya andado un montón de kilómetros, que tomará algún supuesto para calcular los kilómetros, tendrá seguramente un valor de rezago positivo. Yo ponerlo en un local, podré ponerlo en un lugar de compra-venta de autos usados y seguramente se pueda vender, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, si están de acuerdo que es necesario incluir el valor de rezago, tenemos un problema, que es cómo calculamos. Valor de rezago y desechos es lo mismo prácticamente. Bueno, hay una distinción ahí en el libro. Les recomiendo ya empezar a leer el libro. Estamos por el capítulo 7 avanzado ya, digamos, por favor, a esta instancia tendría que haber lectura suficiente hasta el capítulo 7 seguro. Esto en particular lo van a encontrar en el capítulo 13. Pero el problema es que yo no transité el camino hasta el final del proyecto. Yo estoy en el hoy. El proyecto no empezó. Y yo tengo que estimar un valor de desecho del año 5, el año 10, el año 15. ¿Sí? Entonces tengo problemas de estimación. Tengo que resolverlo como economista. Tengo que encontrar supuestos que me den razonablemente un valor de estimación para ese valor de rezago. Bueno, con Atino el libro les presenta 3 métodos que son increíblemente certeros en la vida profesional. Con estos 3 métodos ustedes van derechitos por la vida, no hace falta otra cosa. Si yo me los capté hoy en adelante, la verdad es que no he visto en 20 años de experiencia otro método que se salgan de acá. El primero de ellos, dos métodos consisten en evaluar los activos como los activos per se, como quedarían al final del proyecto. Y el tercer método, no menos importante, y el que a mí más me gusta para
método, porque este método es el método económico, pero este método me gusta, porque este método se extrapola de una manera fenomenal para evaluar no solo valor de rezago de los activos de un proyecto, sino empresas en sí mismo. Muchas empresas valen no por lo que tienen, no por sus máquinas, sus edificios, valen por lo que representan en el mercado. Entonces el tercer método viene a hacer un poco de justicia en eso. Pero me voy con un comentario sobre los métodos 1 y 2. El método contable es muy sencillo. Ustedes ya han pasado, no sé, supongo que por contabilidad, digo, si leyeron algún balance, digo, el método contable es muy sencillo. Tengo la inversión inicial, que la contabilicé, la contabilizo a valor de hoy, porque el proyecto no nació todavía. Proyecto las depreciaciones contables que va a tener el bien, y al final del proyecto me paro y digo, bueno, ¿cuál era el valor de inicio? ¿Cuántas depreciaciones contables correspondieron? Y hago la resta entre valor inicial menos depreciaciones contables acumuladas, valor contable final. Si yo tengo un proyecto de 3 años y amorticé solo 3 periodos y la contabilidad me decía que tenía 5 para amortizar, probablemente me quede un valor de rezago equivalente a 2 periodos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en ejercicios. Muy sencillo, la verdad, no tiene dificultad. Ahora, el método comercial hace una pequeña variante, piola también, que tiene que ver con qué obtendría si yo pongo a la venta el bien cuando cierro el proyecto. O si, por ejemplo, es muy sencillo preguntarse a veces cuando uno es emprendedor y está con algunos socios, dice, bueno, a ver, supongamos al final del proyecto que no nos va bien, nos tenemos que separar. ¿Quién se queda con esto? Oye, bueno, yo me quedo con la camioneta que compramos. Listo, pongámosle un valor. Entonces, tengo que estimar hoy el valor comercial que tendría, el valor comercial es valor de venta. Yo lo publico en un sitio de compra-venta, publico esa máquina, esa camioneta que me quedó al final del proyecto con 3 años de uso. Entonces, publico la venta, pero le tengo que descontar los costos de la venta. Y los costos de la venta, para la contabilidad, es el valor contable del bien. Entonces, le descuento el valor contable, calculo la utilidad que tuve, le descuento los impuestos que tengo que pagar, porque si genero una venta de bien de uso al final del proyecto y la contabilidad me decía que el bien era de 500, valía para la contabilidad 500 pesos, y yo lo vendo a 650, he obtenido una ganancia. Tengo que pagar impuestos por eso. Descuento impuestos y obtengo una utilidad final. Vuelvo a sumar el valor contable, ya veremos por qué, porque el valor contable no es una salida de dinero, aplica el mismo concepto que la depreciación. Entonces el valor de recupero es, en este ejemplo, 635. ¿Para qué? Que se perdió un número que vamos a practicar. Simplemente les dejo como chequeo que si yo al valor de venta de 650 le saco los impuestos a la venta que tengo que pagar, me queda el valor del bien que recibiría, 635. Este método de sumar el valor contable, restarlo, simplemente apoya qué es, en definitiva, valor que yo vuelco, que obtengo del mercado, menos los impuestos que tengo que pagar por esa venta, es el valor neto de lo que recibo. Entonces, por el método comercial, obtendría al final del proyecto 635, cuando por el método contable el valor sería de 500. Ni mal ni bien, no es que elijo el mayor, el menor.
los criterios dependen de la cultura de las organizaciones. Si se vienen evaluando proyectos y en el valor de rezago se adopta el método contable, se seguirá haciendo el método contable. ¿Sí? Finalmente, el que más me gusta a mí, que tiene que ver con el método económico, porque somos economistas, tenemos una mirada un poco más amplia del fenómeno, digamos, ¿sí? Y el método contable nos habla de una sutileza. Al final del proyecto, ¿qué capacidad tienen esos bienes que me quedan de seguir generando flujos de fondos? Y eso me encanta, digo, en empresas es hermoso, porque digo, cuando uno evalúa una empresa, a mí la verdad, ir a ver la empresa, caminar la planta, ver el estado de las máquinas, el valor económico que tiene el conocimiento que radica en los métodos de producción, en las personas con la antigüedad que tienen. A mí lo que me interesa es la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de fondo futuro, digamos. Porque todo lo demás es, vamos a decir una palabra poco académica, zaraza. Si la empresa no genera flujos de fondos, no puede tener valor en el mercado, digamos. Es decir, bueno, y este método se propone eso. Considerar los flujos de fondos futuros, los beneficios menos los costos, y actualizarlos al momento de hoy. Entonces, el valor económico será la suma de los flujos de fondos futuros actualizados al momento de hoy. Hace un supuesto un poco más generalizador, que se supone que no se conoce el tiempo en el cual esos flujos de fondos terminarán, son a perpetuidad, pero se sabe que también esos bienes se van a seguir desgastando en el futuro, con lo cual adopta una fórmula que es, no, bueno, no la hemos indicado acá, que son los beneficios menos los costos, menos las depreciaciones sobre la tasa de interés. Ahora vamos a corregir esa fórmula, pero la vamos a ver en el ejercicio siguiente. Entonces, tres métodos, el método contable más tradicional, guiado muchas veces por el sector contable, si tiene predominio en el proyecto y en la dirección del proyecto, muy probable encuentre que la respuesta sea automática a valor contable. El método comercial, nos aproximamos un poco mejor a la realidad, y el método económico es, económicamente es más justo, pero muchas veces es muy difícil. Ya encima que tengo una problemática de estimar el proyecto, tengo que posicionarme en otra problemática adicional, que es los flujos de fondo posteriores al proyecto que generarían los valores, los bienes que me quedan en este proyecto. La verdad es que uno tiene un límite en la determinación y en el manejo de la incertidumbre, entonces muchas veces es complejo si no se tiene certeza absoluta de los flujos de fondos futuros, es adoptar este método económico. El más utilizado es el método comercial. Bien, con eso terminamos los conceptos asociados a la inversión.